Continuamos en el circuito 3, ríos y ciudades, amalgama perfecta para la competitividad. Y tendremos aquí en el escenario a Elkin Velázquez, director regional para América Latina y el Caribe, ONU Habitat. Elkin nos va a hablar sobre el papel del agua en la gestión del desarrollo urbano sostenible y va a abordar la importancia del agua como un recurso clave en la planificación y gestión de las ciudades, destacando su rol esencial en la sostenibilidad humana. Elkin Velázquez es representante regional de ONU Habitat para América Latina y el Caribe. Lidera iniciativas estratégicas relacionadas con la implementación y localización territorial y urbana de los ODS y de los Acuerdos de París. Coordina programas de ONU Habitat en la región orientados a implementar la nueva agenda urbana, al tiempo que promueve alianzas para construir bienes públicos regionales e incrementar las posibilidades de financiación del desarrollo urbano sostenible y la inclusión de sus comunidades. Esto como herramientas para reducir la pobreza y las desigualdades urbanas y para acelerar un desarrollo económico mejor distribuido territorialmente. Estimado Elkin Velázquez, bienvenido. Adelante, por favor. ¿Cómo estás? Gracias. Voy a dejar acá. Muy buenos días a todas y a todos. Muy complacido de volver, de estar por segunda vez en mi vida en Montería. La primera vez que pasé por aquí iba para Tinajones. O sea que me trajo el agua. Tinajones, para quien no conoce, es un sitio que queda cerca de acá, pero ocurre ahí algo muy importante. Ahí desemboca el río Sinú desde hace relativamente pocos años, comparado con la historia del río, y comenzó a generar crecimiento de tierra, una pluma del río, y entonces teníamos con unos amigos allí un pequeño terreno. Cuando vinimos hay un verbo que utilizábamos en Colombia en el pasado, a incorarlo, encontramos que estaba ocupado por desplazados de la violencia. Me trajo el agua, nos confrontamos con la violencia de aquella época en Colombia, pero lo que quiero resaltar es que llegué por el agua aquella vez y hoy por segunda vez, como Elkin Velázquez, llego también atraído y traído por el agua, por todo lo que están haciendo aquí, todo lo que están desarrollando. El primer River City, aquí también estuvimos desde ONU Habitat acompañando. Nos complace muchísimo, es un privilegio haber recibido esta invitación. Alcalde Hugo, muchas gracias. Estamos aquí para acompañar este proceso, por lo que representa, lo decíamos esta mañana, dos elementos importantes de este proceso de Montería. Uno, la proyección de la ciudad. En América Latina y el Caribe estamos acostumbrados a la referencia de Buenos Aires, São Paulo, Río de Janeiro, Medellín, Bogotá, the usual suspects. Y es muy importante cuando entramos a la masa mayor, importante de ciudades intermedias en la región y vemos que están ocurriendo cosas todavía más potentes. Montería nos está inspirando, alcalde. Y hay aquí una serie de ingredientes fundamentales que también son un aprendizaje para la región. Y es, cuando menos, la determinación que constatamos en el liderazgo y en los liderazgos en la ciudad, y el método de construir con bases y evidencia científica y de construir sobre lo construido. Muchas gracias por permitirnos aprender de Montería. Y lo iba a decir al final, pero desde ya, alcalde, monterianas, monterianos, queremos que Montería esté en el próximo Foro Urbano Mundial que vamos a tener en Bakú, en Azerbaiyán, en mayo de 2026. Por favor, empiecen a hacer las reservaciones de avión y de hotel para poder proyectar este modelo. Yo llegué y me senté allá, donde está la señora del vestido de flores azules, a escuchar y aprender, porque una cosa fundamental que nos está permitiendo este evento es aprender, actualizarnos. Y entonces me decía yo para mis adentros, desde ONU Habitat, ¿qué podemos presentar que
rime con todo esto. Y yo quiero hacer un planteamiento de una especie de visión a 30.000 pies de altura, que de todas formas es la que corresponde bien a un bien público global como esta institucionalidad del multilateralismo. Gracias a Carlos Correa, y esta mañana mencionó el multilateralismo tiene muchos desafíos, y concordamos. Y por eso es tan importante este ejercicio de poder poner sobre la mesa la perspectiva que construimos desde estas instituciones multilaterales a partir de las orientaciones que nos dan los Estados miembros, y lo construimos a partir de lo que escuchamos, de lo que analizamos, de las buenas experiencias, de esta conversación estructurada, de esta conversación tan rica. Y les quiero mencionar que en ONU Habitat comenzamos un ejercicio reciente sobre dónde estamos y para dónde vamos en materia de implementación de la nueva agenda urbana, que es nuestro mandato global, el que nos inspira y el que determina lo que hacemos. Y nos dimos cuenta que era el momento para volver a lo básico. Las ciudades, por supuesto, vamos a seguir avanzando en nuevos modelos, en proyectar estas nuevas formas de trabajo específico para resolver problemas, para enfrentar desafíos, para aprovechar oportunidades. Pero dijimos, acordémonos que la ciudad lo que hace es recoger, albergar 6 funciones básicas: la residencial, la de acceso al trabajo, acceso a educación de calidad, acceso a salud, esparcimiento, aprovisionamiento. Y hay una serie de elementos básicos que explican cómo se organiza la ciudad. En una respuesta que le escuché al alcalde Hugo ante los medios de comunicación hace un rato, le decías al periodista, es que no olvidemos que hay unos temas estructurales en nuestra ciudad, que la ciudad se creció, pero algunas respuestas no llegaron tan rápido en materia de infraestructura, en materia de vivienda, en materia de decisiones sobre el suelo, en materia de decisiones sobre servicios básicos. Y entonces nuestro plan es back to basics, volvamos a lo básico, para tener impacto en la reducción de la pobreza en las ciudades, en la adaptación al cambio climático y en la prevención de crisis. Y de eso es de lo que quiero hablar ahora. Quiero poner sobre la mesa lo que es nuestro nuevo plan estratégico y cómo nosotros podemos desde ahí hacer el ejercicio de integrar el factor agua, que por supuesto lo sabemos, lo hemos repetido, es fundamental y es central en los procesos de construcción y de gestión de la ciudad. Pero por supuesto no olvidemos datos básicos: 2.800 millones de personas en todo el mundo afectadas por vivienda inadecuada. Yo dije back to basics y mencioné vivienda. Ese es nuestro punto y nuestro ángulo de entrada en este proceso de seguir acompañando a los Estados miembros y sobre todo a las ciudades para enfrentar los desafíos que existen. Por aquí hay un poco de eco, los desafíos que siguen enfrentando. Y en este preciso momento hay una crisis global de vivienda. Es un momento de policrisis, muchas crisis, la ambiental, la energética. Hay también una crisis global de vivienda. Si hay una crisis global de vivienda, quiere decir que nuestras ciudades también tienen allí un desafío importante. Y ahí las ciudades, ahí no se escapa Nueva York, no se escapa Madrid, no se escapa Barcelona. Y por supuesto, en nuestros países y en nuestras ciudades, ese es un tema. Pero además, hay un debate en las regiones, y en nuestra región en particular, sobre cuál es la mejor forma de responder a esa situación, a esa demanda, a esa crisis de vivienda. Ese es nuestro punto de entrada. Ese es nuestro plan estratégico. No les voy a pedir que lo lean, pero simplemente quiero decir 3 cosas sobre ese plan estratégico. Primero, que hay un foco fundamental y es asegurar el acceso a vivienda adecuada, suelo y servicios básicos, y a partir de allí es que movemos la acción de ONU Habitat. 2, hay
3 áreas de impacto, ya las mencioné: reducción de la pobreza y construcción de prosperidad compartida, adaptación, resiliencia frente al cambio climático, prevención de crisis. Pero además hay una serie de técnicas, de saberes, de conocimientos, de formas, de medios para implementar eso. Y lo que hemos escuchado es la importancia de trabajar en materia de planificación urbana. Aquí he aprendido muchísimo, hemos recogido muchos elementos que después nosotros traducimos o integramos en una gran cantidad de metodologías de trabajo que ya están a disposición de ustedes y que muchas de ustedes ya han utilizado. Los temas de gobernanza multinivel, localización de los ODS, el trabajo específico en datos, tomar decisiones sustentadas en datos, y esa es una de las áreas de debilidad en el mundo. Alguna vez a un alcalde le escuché que muchas veces, no eras tú, Josep, las decisiones se toman por corazonadas y que se necesitaban más datos, más evidencia, más trabajo. Gracias a Andrés Blanco por lo que el BID nos aporta en ese sentido, de acuerdo a la presentación anterior. También la necesidad de trabajar con base en coaliciones. Yo celebro River City porque lo que en realidad representa es una coalición de ciudades, de expertas, expertos, enfocadas en el tema del desarrollo urbano en torno al tema del agua, al tema de los ríos. Y por supuesto necesitamos más recursos, también hemos escuchado bastante sobre eso. Ahora, por el lado del agua, visto esto en perspectiva completamente integrada, el río como parte de todo un proceso de pensar la ciudad en la perspectiva del agua, nos permite identificar una serie de desafíos grandes en América Latina y el Caribe. 166 millones de personas en la región que no tienen todavía acceso a agua potable. Voy a mencionar solamente algunos. 37% de personas que solamente ese porcentaje cuenta con saneamiento seguro, de acuerdo a los datos que hemos construido con CEPAL. Más del 40% de los países de la región solamente reporta avances limitados en la gestión integrada de residuos sólidos. En fin, la situación, como todo en la vida, la podemos ver como ese es el vaso medio lleno, pero yo creo que en este caso nos toca verlo más como el vaso medio vacío y todo lo que nos falta, porque por supuesto el tema del agua, incluyendo los cuerpos que ayudan a estructurar la ciudad, es fundamental. Es central en todas esas funciones que yo mencioné hace un rato, y lo vamos a ver en particular para la vivienda adecuada. Y el dato, preparando esta presentación, que más me conmovió: la pobreza es muy cara, muy costosa, y eso no lo podemos aceptar. Los hogares más pobres en América Latina y el Caribe pagan hasta 2.5 veces más que los hogares de los deciles más ricos para acceder al agua. Claro, porque tiene que llegar en botellas, no hay toda la infraestructura, etcétera. No se diga qué pasa en términos del manejo de las aguas residuales, y mucho menos el impacto que tienen los cuerpos de agua. Arranqué por la vivienda, me fui yendo por los servicios básicos y miré el agua y llegué al río, porque entonces el punto fundamental es que el manejo de los cuerpos de agua, por supuesto que va a avanzar más rápido en la medida en que se integre en la perspectiva, en el ciclo completo de gestión de la ciudad y de los servicios básicos. Claro, es un mundo muy complejo, pero entonces hay que irlo abordando paso a paso, y en cada uno de los municipios de las ciudades del mundo hay diferentes formas de entrada. Todo esto lo estamos haciendo, o le estamos haciendo seguimiento en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero quiero que nos detengamos en lo que es el foco de nuestro trabajo, la vivienda adecuada. Vivienda adecuada no es solamente un sustantivo con un adjetivo. Vivienda adecuada es un concepto establecido, determinado por el conjunto de los Estados miembros de Naciones Unidas en el marco de los derechos humanos. Entonces es un concepto internalizado por los países, decidido, y además es un concepto absolutamente funcional, que es el de la vivienda adecuada, y que tiene esas 7 componentes. La vivienda adecuada debe ser habitable, bien localizada, debe disponer de servicios e infraestructura, debe ser asequible, debe conectarse con la idea de seguridad en la tenencia, de
la propiedad, accesibilidad para grupos vulnerables y adecuación cultural. Pero si uno entra en los detalles, inmediatamente también se acuerda de los ejemplos que confirman lo que estamos mencionando allí. Si una vivienda solamente es el techo y las paredes y no tiene buen acceso a servicios básicos, a agua, pues no va a ser una vivienda habitable. Suena obvio, ¿no es cierto? Bien, les quiero decir que en muchos de nuestros países el esquema de generación de vivienda parte primero por construir los techos, las paredes, y el agua ya veremos cuándo llega. Qué interesante. Y todo eso forma parte de nuestro esquema de vulnerabilidad. Hay países en la región donde el 65% del stock de vivienda es informal y apenas se está consolidando. Eso nos llama entonces también a una reflexión desde River City. Si cumplimos lo que estamos diciendo aquí, que es que tenemos que avanzar en planeación integral, en gestión integral, en estructuración integrada, entonces lo lógico sería que la concepción de un proyecto de vivienda adecuada integre desde el principio el acceso al agua segura y suficiente. La localización. Aquí también lo que hemos visto es ejemplos permanentemente sobre vivienda, sobre infraestructura localizada en áreas de riesgo, para solamente mencionar algunos de los elementos que tienen que ver con la localización en relación con el agua, expuestas a eventos meteorológicos, expuestas a esa amenaza y, por supuesto, construidas de manera vulnerable. Ahí hay una relación directa, por supuesto, con el agua. Por supuesto, entonces, la disponibilidad de todos los elementos, agua potable, saneamiento, drenaje, manejo de aguas residuales. Yo de aquí me voy a llevar una buena noticia. Las ciudades están haciendo un esfuerzo muy grande en invertir en drenaje. Fíjense lo que estamos diciendo. Estamos en 2025 y estamos diciendo que hemos desarrollado las ciudades sin drenaje. Y eso lo sabemos, es una herencia, pero la estamos abordando. Y tiene unas dificultades porque el drenaje no forma parte de aquellas inversiones a las cuales uno le encuentra inmediatamente el retorno, o al menos el retorno en el corto plazo. Y entonces no es tan fácil de, comillas, venderlo. Pero yo lo que estoy encontrando en la región es que hay alcaldes y alcaldesas que con determinación y método, alcalde Hugo, están avanzando en esa lógica, porque eso es lo que permite construir la base para reducir el riesgo, reducir la pobreza, y eso es lo que permite consolidar la posibilidad de desarrollo económico y de atraer más inversión extranjera para la ciudad. Nosotros, por ejemplo, estamos hoy en muchas conversaciones y procesos de intercambio, discusión y diseño sobre cómo atraer más inversión interesada en impacto social en ciudades. Y la primera mirada que hacemos es cómo está la ciudad en términos de oferta de servicios básicos. Porque si viene, por ejemplo, en el marco del nearshoring, una serie de inversionistas a Ciudad Juárez, en el norte de México, y nos dicen, aquí se van a generar 10,000 nuevos empleos, ingenieros e ingenieras que vienen con familia, pero al otro lado no hay vivienda adecuada, no hay acceso al agua, no hay espacios públicos, no hay servicios sociales de calidad. Ahí hay una asimetría que cuando menos va a generar muchas dificultades para que esa inversión se establezca. Entonces la inversión en lo social, la inversión en la vivienda adecuada, en el agua, en el saneamiento, en últimas es una inversión absolutamente rentable y que tiene su impacto en el desarrollo económico y la atracción de inversión extranjera o nacional o doméstica directa. Bien, la seguridad en la tenencia en la tierra, la accesibilidad, la adecuación cultural. Y qué bueno mencionar ese último elemento y componente de la vivienda adecuada, la adecuación cultural, porque tal vez lo primero que a un colombiano que aprendió, a quien le enseñaron en el colegio y en la escuela sobre la capacidad de la cultura zenú de adaptarse a la singularidad de este contexto rico en agua, es lo que uno encuentra
ahora. Hay una coherencia en Montería hoy en lo que están haciendo que la verdad es admirable, es continuar con ese proceso de adaptar las inversiones, la consolidación de la ciudad y su desarrollo al contexto específico geográfico que nos permite ser ricos en agua, pero que al mismo tiempo nos dice hay que manejar esa agua de una cierta manera. Todo esto también en una perspectiva más amplia, la perspectiva de la cuenca, el río, por supuesto. Yo estaba leyendo y revisando y me di cuenta que también hay unos procesos de erosión marina específicos en la costa cordobesa y otras partes de la costa antioqueña, cordobesa, en fin, de otras partes de Colombia, pero que también los ríos en su llegada al mar también tienen unos impactos específicos, y entonces eso lo lleva a uno inmediatamente a la importancia de reconsiderar, reforzar el trabajo de ordenamiento territorial de cuencas. También se habló de eso ayer acá. Ese es un tema fundamental y uno de los que involucramos en todo este plan estratégico de nueva generación de ONU Habitat. Y en todo esto, entender que también, como nos lo enseñó el profesor Orlando Falsborda, querido Ricardo, el agua es un estructurador del territorio y lo mejor es entonces planificar teniendo en cuenta ese estructurador del territorio, ese que es un activo territorial. Ahí también Montería, señor alcalde Hugo, nos da un ejemplo para seguir contando afuera y para decir que sí se puede hacer, porque lo que parece obvio no funciona siempre de esa manera en todas partes. Entonces también ese es un elemento fundamental. Y a nivel más específico de barrio, nosotros hemos avanzado muchísimo en trabajar a nivel de barrio, a ese micronivel, con las comunidades, con los gobiernos locales, con todos los actores que tienen allí incidencia, y ha habido un avance hacia determinar que lo importante es montar operaciones urbanas integrales. Hablamos mucho, se nos llena la boca hablando de la integralidad. Lo tenemos que llevar hasta las últimas consecuencias, la integralidad a nivel de barrio. Ayer presencié aquí también una presentación, la verdad, muy inspiradora, sobre cómo fue que lograron, o cómo están logrando el sueño, así lo llamó el expositor, el sueño de las monterianas y de los monterianos de transformar los barrios, no solamente la ribera del río, sino los barrios en el entorno cercano al río, porque esas inversiones tienen una plusvalía, y entonces hay una serie de mecanismos. Tú estás viniendo porque ya el tiempo está avanzando. No, muy bien. Muy bien. Y entonces, por supuesto que hay mucho de sintaxis, déjenme decirlo así, de experto y experta en materia de gestión de uso del suelo, pero vi toda la aplicación como debe ser, by the book, de los instrumentos de gestión de uso del suelo. Eso es lo que hay que hacer. Es muy técnico y entonces por eso a veces en escenarios más amplios no es necesariamente fácil hacerlo el centro de la conversación, pero cuando un alcalde y un equipo municipal toman la decisión de meterse por ahí, cuentan con todo nuestro apoyo, porque es utilizar la técnica, la transformación de los principios del buen urbanismo, el buen uso de los activos territoriales para transformar a ese nivel granular los barrios, porque es a ese nivel, con ese nivel de detalle. Y me encantó adicionalmente algo que están aplicando, y es, en la nueva agenda urbana lo llamamos la función ecológica y social del suelo. Aprovechar las plusvalías para generar los bienes públicos que se requieren allí. Gana todo el mundo. Ahora le escuché a alguien que lo dijo cuando estaba parado exactamente al lado de esta silla, dijo: esa casa no vale nada en Argentina, en Villa Allende, porque no tiene el entorno que necesita. Una ciudad como Montería, al lado de un activo como el agua, que la inspira, le ayuda a tomar decisiones y además le facilita o le abre el camino para utilizar estos mecanismos que son más complejos para tomar las decisiones que necesita la ciudad para su futuro, es una ciudad que hay que
acompañar y es una experiencia que queremos llevar al Foro Urbano Mundial y queremos también analizar. Y seguramente sobre la marcha el alcalde nos dirá, uy, pero esto no nos funcionó. Y qué bueno entrar ahí para entonces mirar cómo funciona. Esa es la mentalidad de los ingenieros. Cuando algo no da por aquí, no es un problema, ya sabemos que no es por ahí, vamos por el lado siguiente. En eso estamos aprendiendo. Nosotros lo hemos internalizado en las operaciones urbanas integrales. Hay ejemplos en la región, lo quiero dejar como un referente, una idea, donde se combina la planeación y la gestión del suelo. Utilizamos a Montería como ejemplo, la gestión integral del agua en torno a cuerpos de agua. Hay un ejemplo al lado de donde nosotros vivimos, ONU Hábitat Regional, vivimos en Río de Janeiro, la ciudad del frente se llama Niterói, también es un ejemplo en muchos aspectos de estos y por supuesto todo el tema de resiliencia, adaptación. Yo hablé de alianzas, coaliciones. Tenemos una convicción. Es cierto que Roma se hizo un paso a la vez, día a día, en muchísimos años. Pero uno con las redes sociales hoy no tiene todo ese tiempo. Hay mucha presión, hay mucha ansiedad y es comprensible desde la comunidad. Necesitamos también avanzar más rápido. ¿Cómo hacemos para avanzar más rápido? Creando coaliciones, plataformas para intercambiar, creando sistemas más rápidos, incluso hasta automatizados, o que integren el blockchain para que las decisiones avancen más rápido, pero para aprender de las otras y de los otros. Y entonces sabemos en ONU Hábitat que podemos contribuir, y estoy mirando a Josep, a consolidar esas coaliciones, las de ciudades, pero también esta que yo la veo así, Edna, River City en el fondo es una plataforma con unos liderazgos como Montería que nos puede ayudar, que se puede potenciar para ayudarle a muchas muchas ciudades, muchos barrios a que avancen a través del intercambio de experiencias. Nosotros quiero mencionar una que se llama GWOPA, Global Water Operators Partnerships Alliance. Y esta es muy importante porque sentamos a los operadores de agua, no sé quién es el operador de agua ahora en Montería, entonces lo quiero invitar a que forme parte de GWOPA, y entonces ahí están sentados las empresas de agua de São Paulo, Río de Janeiro, Medellín, las de Berlín, Múnich, Madrid, algunas de Estados Unidos, compartiendo las prácticas y ayudándose entre ellas, porque también reconocemos que lo que hay que hacer es poner a conversar al mirante, a quien sabe del tema, directamente, sin intermediación. Entonces esas plataformas las estamos también promoviendo. Y yo invité públicamente, y lo quiero reiterar acá, al alcalde a que se vincule a la iniciativa de calidad de vida, Quality of Life Initiative, que es una iniciativa global para ayudar a medir los avances de una ciudad, comparándose ella misma con ella misma, cómo estoy hoy y cómo puedo estar mañana, modelar esos impactos para que le quede más fácil el trabajo a Andrés Blanco, que hace esas modelaciones de impacto esperado de las inversiones. Y quiero invitar a Montería y a las ciudades que estén acá a que se vinculen también a esa iniciativa, índice de calidad de vida. Quiero terminar diciendo que estaba pensando, y con el tiempo me he dado cuenta que es una de las cosas que yo hago naturalmente cuando voy a un evento con tantas ideas. ¿Cómo pego todas esas ideas? Porque aquí hay una gran cantidad de elementos muy importantes. Cuando nosotros estábamos concibiendo la nueva agenda urbana, hubo un colega, Pablo Baglione, español, un país vecino al tuyo, Josep, quien nos dijo, lo que hay que hacer es desarrollar la cadena de valor de la urbanización sostenible. Suena muy empresarial, suena muy para la conversación que hemos tenido con Promontería, pero funciona así. Es todo esto que hacemos en el ciclo del agua y en la gestión de la ciudad, hay que conectarlo.
no quedó buena la traducción, evidencia y benchmarking, planificación integral, aquí tenemos ejemplos, a pasar a la parte de portafolio de proyectos. El plan se traduce en unos proyectos, pero esos proyectos tienen que tener una característica, deben ser integrales o cuando menos tener impacto multidimensional o ser concebidos para tener impacto multidimensional y avanzar hacia estructuración de operaciones urbanas integrales y a la implementación integral de todo esto. Suena muy fácil, pero alguien que haya sido alcalde o alcaldesa aquí sabe de la dificultad de alinear todos los sectores de manera sincronizada para intervenir al mismo tiempo. O un almirante creo que también nos puede decir que a veces eso tiene su nivel de dificultad, esa integralidad. Ahí es donde hay que poner el esfuerzo grande. Yo me voy de aquí con la idea de que River City me muestra que están todos los eslabones de esa cadena que se llama la cadena de valor de la urbanización sostenible, sustentada o con foco en el agua y en los cuerpos de agua. Me voy con eso y lo agradezco muchísimo porque llega de todo lo que ustedes han planteado. Quiero terminar compartiendo la frase muy pertinente de mi directora ejecutiva, subsecretaria general de las Naciones Unidas, Ana Claudia Rosbach, brasilera, latinoamericana, la primera latinoamericana jefa de ONU Habitat, que también nos llena de orgullo en la región. Abordar los desafíos del cambio climático es una cuestión de equidad, pero también de sentido económico. Andrés Blanco del Vino mostró el impacto económico de todo lo que se decide como inversión en prevención. Cada dólar invertido en agua genera un retorno promedio de 5.5 dólares gracias a la mejora en salud, productividad y el ahorro de tiempo en entornos urbanos. Y mi última píldora, para terminar por donde inicié, la vivienda. Estamos midiendo cada vez más o viendo la necesidad de medir mejor la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional, o mejor la pobreza no es solamente un asunto de ingreso, es un asunto de acceso a salud de calidad, es un tema también de acceso a educación, es un tema de acceso a ingresos, trabajo, en fin, es multidimensional y hay un indicador para ello. Y nos acaban de demostrar que hay el elemento que más impacta a todos los otros 12 elementos, las 12 dimensiones de la pobreza multidimensional, a partir de la evidencia empírica y de los análisis de lo que ha funcionado, es la inversión en vivienda adecuada. Y esa inversión en vivienda adecuada es una inversión que se hace con ese pensamiento integral y que incluye esa integralidad con el agua. Yo quiero agradecerles mucho el tiempo, la paciencia y la oportunidad de seguir aprendiendo desde ONU Habitat con ustedes. Y gracias, alcalde Hugo, por este evento y por apoyarnos, ayudarnos en América Latina y el Caribe a inspirarnos con lo que está pasando en Montería. Muchas gracias a todas y a todos.